Dios le bendiga en esta mañana aquí con ustedes su siervo Rafael Marrero, siervo de Dios y del Señor Jesús, trabajando en la iglesia First Baptist Church en Birmingham, Ohio, que pastorea el doctor Marvin Osborne, allá en la Ruta 60 entre el pueblo de Birmingham y Wayman. Es una iglesia de habla inglesa, pero si usted no tiene iglesia local que asiste y entiende en inglés, le invito a que venga un domingo a escuchar la palabra de Dios. El servicio es a las 11 y va a escuchar palabra de Dios desde la palabra de Dios y recibir el amor de Dios desde el amor de Dios. Allí servimos al Señor en aquello que el Señor nos permite hacer y nos ayuda a hacer por su gracia y para su gloria y su honra. Y en esta mañana quisiera hacer algo diferente de las grabaciones o videos anteriores que he puesto aquí en las diferentes redes sociales. Y quisiera hacer un experimento con ustedes. Vamos a suponer que pudiésemos viajar en el tiempo y llegar hasta ese día en que Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y estar allí presentes, detenernos allí y estar presente durante ese periodo de cerca de 9 a 10 a 11 horas en que el Señor Jesús estuvo allí crucificado en la cruz del Calvario y ver algunos sucesos antes, durante y después. Y vamos a ver allí, en ese periodo, en ese lugar, en el Calvario, allí, una diversidad de personas, de un grupo de personas. Todos este grupo de personas estuvieron participando en alguna manera de la crucifixión del Señor Jesús. Vamos a ver algunos de ellos. Primero, quisiéramos hablar de los líderes religiosos judíos, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los saduceos, que fueron los que entregaron a los romanos al Señor Jesús, pensando que ellos fueron los que iban o estaban crucificando al Señor Jesús. Pero la Biblia lo dice en el libro de Juan, capítulo 10 y versículo 18, nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio. Así que no fue así. No fueron los líderes religiosos quienes entregaron a Jesús para el sacrificio, sino que Jesús mismo entregó su vida voluntariamente en sacrificio en la cruz del Calvario. Pilato se lavó las manos y entregó a Jesús al pueblo para que lo crucificaran, pensando que entonces él iba a quedar absuelto de esa crucifixión, de esa muerte del Señor Jesús. Pero no fue así. Jesús dijo, nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio. Herodes, después de haberlo escarnecido, devolvió a Pilatos a Jesús para que fuese crucificado. Pero no fue así. La Biblia nos dice que Jesús dijo, nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio. La muchedumbre que estaba allí, instigado por los líderes religiosos, pensaron también que ellos estaban también siendo partícipes de entregar a Jesús, de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Pero otra vez leemos Juan 10, capítulo 10, versículo 18, Jesús dijo, nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio. Uno de los ladrones en la cruz pensó que también era crucificado con él por ser un criminal. Pensó que también Jesús era un criminal como él y que era crucificado como él en la cruz del Calvario, pero no fue así. La Biblia dice que Jesús dijo, nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio. Los soldados romanos pensaron que por el sufrimiento que causaban a Jesús, ellos también eran parte de su crucifixión. Pero vuelvo y digo, no fue así. La Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 10 y versículo 18, los soldados también le escarnecían, pero Jesús dijo, nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio. Esos son los soldados romanos. Y por último, Judas lo traicionó con un beso, los discípulos lo abandonaron en el huerto y pensaron que sin remedio Jesús iba a ser crucificado. Pero no fue así. La Biblia nos dice en Juan 10, 18, que Jesús dijo, nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio. Hubo otros grupos, por ejemplo, las mujeres,
que antes habían servido, estaban mirando de lejos, viendo a los romanos y a los judíos crucificar a Jesús. Uno de los ladrones en la cruz del Calvario, no el que lo escarneció, se burló de él, el otro de los ladrones creyó en él, y desde aquel día se dice la palabra de Dios que se encuentra en el paraíso junto con Jesús. Jesús le dijo, de cierto digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El centurión, al ver lo que sucedía cuando Jesús expiró, creyó en Jesús como el Hijo de Dios. La pregunta es, ¿en qué grupo estaríamos nosotros? ¿O en qué grupo estarías tú? ¿Serías el líder religioso que entregó a Jesús? ¿Serías el político que entregó a Jesús? ¿Serías el amigo traidor? ¿Serías parte de los discípulos que abandonaron a Jesús? ¿Serías parte de la multitud que gritaba que había que crucificar a Jesús? ¿Serías uno de los soldados agresores? ¿O serías el ladrón incrédulo? Quizás serías como el ladrón que a última hora en la cruz creyó en Jesús. O como el centurión, o como aquellas mujeres que mirando a lo lejos creían en Jesús, que antes habían servido y habían estado con él. Déjenme decirles, en realidad todos estamos en el grupo de los que crucificaron al Señor Jesús. Porque el Señor Jesús murió por todos nosotros. Porque dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecamos somos enemigos de Dios. Y como dice el Señor Jesús, y leo de nuevo el versículo, Jesús entregó su vida voluntariamente en sacrificio por toda la humanidad. Él fue hasta la cruz para morir por nuestros pecados. El Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el justo por nosotros los injustos. En el madero llevó él todos nuestros pecados de todos nosotros. Por eso clamó allí en la cruz, Padre mío, ¿por qué me has dejado solo? Me has desamparado, porque en su cuerpo llevaba todos los pecados de nosotros. Y para Dios era imposible en aquel momento estar con el Señor Jesús. Dios lo entregó en sacrificio de tal amor para con nosotros, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Jesús dijo, mis ovejas hoy escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todo. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre. El Padre y yo uno somos. Y dijo también en Juan 11:15, 25 y 26, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿De qué grupo serías? Pero en realidad seríamos del grupo que Jesús murió en la cruz del Calvario. Jesús murió por mí, Jesús murió por ti, por tus pecados, por nuestros pecados, resucitó al tercer día para entonces regresar al cielo y estar sentado ahora en la diestra de Dios por toda la eternidad para interceder por todos aquellos que crean en Él, por todos los hijos de Dios. ¿Has creído en Cristo como tu Salvador? ¿Crees esto? ¿Has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador? ¿Crees esto? Si no lo has recibido todavía, hoy es un buen día. Hoy es una buena mañana de hablar con Dios, confesar que eres pecador, que estás de acuerdo con Dios, que necesitas a Cristo y que quieres recibir a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Padre, gracias. Bendice tu palabra, Señor. Te rogamos en el nombre del Señor Jesús que tú la lleves para fruto, por medio de tu Espíritu Santo, fruto de salvación en aquellos que no te hayan recibido a Jesús como Señor y Salvador, y para consagración, como para reconciliación de aquellos que necesitan regresar de nuevo al Señor Jesús. Padre, haz tú la obra, en nombre del Señor Jesús oramos. Amén.